El misterio del chupacabras, entre la leyenda y la realidad. Bienvenidos a este viaje al corazón de uno de los mitos más enigmáticos de nuestro tiempo. Hoy exploraremos la leyenda del chupacabras, una criatura que durante décadas ha despertado el asombro, el miedo y la curiosidad en igual medida. ¿Existe realmente un ser que acecha en la penumbra y se alimenta de la sangre de animales de granja? ¿O será este un mito alimentado por el misterio y la imaginación colectiva? A lo largo de este vídeo desentrañaremos la historia, los testimonios y las teorías que han contribuido a forjar la imagen del chupacabras en la cultura popular. Imagina una noche sin luna, en la que el silencio es interrumpido solo por el crujido de las hojas y un susurro casi imperceptible en la oscuridad. En esos momentos cada sombra parece esconder un secreto, y el miedo a lo desconocido se convierte en el protagonista de la escena. Este ambiente es el que muchos testigos han descrito cuando aseguran haber vislumbrado la figura del chupacabras. No se trata solamente de un relato de terror, es una invitación a cuestionar la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Durante los próximos minutos te acompañaremos en un recorrido que abarca desde los orígenes de esta leyenda hasta las teorías más recientes que intentan explicar su existencia. Exploraremos relatos de primera mano, analizaremos documentos históricos y examinaremos imágenes que, aunque borrosas, han marcado la memoria colectiva. Cada testimonio, cada imagen y cada fragmento de información contribuyen a construir un mosaico lleno de contradicciones y misterios. El fenómeno del chupacabras no es nuevo. Desde los primeros informes en zonas rurales de América Latina y el sur de los Estados Unidos, las historias se han multiplicado, adaptándose a diferentes culturas y contextos. La forma en que estos relatos se han transmitido de generación en generación es tan fascinante como inquietante. En cada comunidad el mito toma vida propia, transformándose en una leyenda que refleja tanto el temor a lo inusual como la necesidad de explicar lo inexplicable. En este vídeo te invitamos a dejar a un lado el escepticismo y a adentrarte en un mundo en el que la imaginación y la realidad se entrelazan. A medida que avancemos, te preguntarás, ¿es posible que existan fenómenos que aún no comprendemos del todo? La respuesta no es sencilla, y es precisamente esa ambigüedad la que hace del chupacabras un tema tan fascinante. Mientras la música se intensifica y las imágenes muestran viejos recortes de prensa y mapas marcados con zonas de avistamientos, reflexiona sobre lo que significa enfrentar lo desconocido. Este vídeo no busca imponer una verdad definitiva, sino abrir un espacio de debate donde cada uno pueda encontrar su propia interpretación del misterio. ¿Será que la criatura es fruto de la imaginación exacerbada por el miedo o, por el contrario, hay algo real que se oculta en la penumbra de nuestros campos? Prepara tus sentidos para sumergirte en relatos cargados de emoción, en testimonios que te harán dudar de lo que consideras normal, y en teorías que desafían tanto a la ciencia como a la lógica. Este es el comienzo de un recorrido apasionante en el que exploraremos juntos el enigma del chupacabras. Acompáñanos porque lo que descubrirás a continuación podría cambiar la manera en que ves el mundo, o al menos, la forma en que entiendes lo misterioso. La historia del chupacabras se entrelaza con la tradición oral y los relatos populares que han existido en diversas culturas. Aunque el término chupacabras surgió en la década de 1990, cuando comenzaron a circular noticias de ataques inexplicables a animales de granja en América Latina y el sur de Estados Unidos, muchos investigadores y entusiastas del misterio creen que sus raíces pueden ser mucho más antiguas. El nombre chupacabras, que literalmente significa el que chupa cabras, proviene de los relatos en los que se describía a la criatura atacando cabras y otros animales, dejándolos con marcas de mordeduras y signos de haber sido desangrados. Este fenómeno generó pánico en las comunidades rurales, donde el ganado era esencial para la subsistencia, y pronto la noticia se propagó a través de medios de comunicación locales y luego internacionales. Durante aquellos primeros años, se publicaron numerosos reportajes sensacionalistas que, si bien ayudaron a difundir el relato, también sembraron la semilla de la duda. Los periódicos mostraban imágenes borrosas y descripciones contradictorias. En algunas ocasiones, el chupacabras era descrito como un ser de aspecto reptiliano, en otras parecía más bien un animal canino deformado. Esta dualidad en las descripciones ha llevado a muchos a plantear la hipótesis de que el mito es, en realidad, la suma de diferentes relatos y experiencias, donde el miedo y la imaginación han jugado un papel determinante. Los antecedentes históricos muestran que en muchas culturas, la aparición de criaturas misteriosas se interpreta como un presagio o una manifestación de energías desconocidas.
En el caso del chupacabras, la incertidumbre y el aislamiento de las zonas rurales contribuyeron a que cualquier acontecimiento inusual se interpretara de manera extraordinaria. Así, pequeños hechos aislados se fueron tejiendo en una red de rumores y leyendas que, con el tiempo, se transformaron en un fenómeno global. Expertos en criptozoología y antropología han estudiado el fenómeno desde diversas perspectivas. Algunos sostienen que la leyenda del chupacabras es el resultado de la fusión de múltiples relatos orales, donde las experiencias personales y los miedos colectivos se combinaron para crear una narrativa única. Otros apuntan a la influencia de los medios de comunicación, que en su afán por captar la atención del público, difundieron imágenes y testimonios sin un análisis riguroso, contribuyendo así a la creación de un mito. Una mirada a los documentos históricos y a los testimonios de aquella época revela cómo el relato del chupacabras se fue adaptando a los tiempos y a las tecnologías disponibles. Lo que comenzó como simples rumores en comunidades aisladas, se transformó en un fenómeno mediático que cruzó fronteras. La globalización y el auge de Internet permitieron que cada nuevo avistamiento, cada fotografía o vídeo, aunque de baja calidad, se difundiera a gran escala, alimentando aún más la leyenda. Esta mezcla de tradición oral, miedo colectivo y la voracidad de los medios creó el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento y la evolución del mito del chupacabras. A lo largo de esta sección, repasaremos algunos de los hitos históricos más relevantes, desde los primeros informes y recortes de prensa hasta las investigaciones que intentaron dar una explicación científica a lo que muchos consideraban un misterio inexplicable. También examinaremos el impacto que tuvo este fenómeno en las comunidades afectadas, donde el temor a perder su ganado se mezcló con la fascinación por lo desconocido. El análisis de estos orígenes nos invita a reflexionar sobre el poder de la narrativa en la construcción de la realidad. La leyenda del chupacabras no solo es un relato sobre una criatura misteriosa, sino también una ventana a la forma en que el ser humano enfrenta lo que no entiende. Es un ejemplo de cómo el miedo puede transformar la percepción de los hechos y dar lugar a mitos que, con el tiempo, se vuelven parte integral de la cultura popular. En resumen, el origen del chupacabras es tan complejo y multifacético como los relatos que lo componen. Más que una historia de terror, es un reflejo de las tensiones y de la creatividad de las comunidades que, frente a lo desconocido, buscaron explicaciones que combinaban lo natural con lo sobrenatural. Y es en esa amalgama de creencias, miedos y realidades donde reside el verdadero misterio de esta leyenda. Entramos ahora en el terreno de los testimonios, donde se plasma la imagen del chupacabras a través de descripciones y relatos de avistamientos que han marcado a generaciones. Una de las características más fascinantes de este mito es precisamente la diversidad de relatos, en los cuales la criatura adquiere rasgos que parecen cambiar según la persona que la describe y el contexto en el que se da el avistamiento. La mayoría de los testigos coinciden en que el chupacabras es un ser de tamaño pequeño a mediano, con una figura esbelta y movimientos ágiles. Algunos relatos lo describen con un aspecto casi reptiliano, de piel rugosa y escamosa, en tonos que van desde el gris hasta el verde apagado. En otros testimonios, la criatura aparece cubierta de un pelaje oscuro, casi negro, que le confiere un aire fantasmal. Sin importar las diferencias, un elemento se repite en casi todas las descripciones: unos ojos intensos y penetrantes, que parecen emitir una luz propia y que han contribuido a cimentar la imagen del chupacabras como un ser casi sobrenatural. Los avistamientos se han registrado mayormente en zonas rurales, donde el contacto con la naturaleza y la lejanía de centros urbanos potencian la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Numerosos granjeros y habitantes de pequeñas comunidades han asegurado encontrar a sus animales, especialmente cabras y otros pequeños mamíferos, marcados por extrañas mordeduras y signos de haber sido drenados de sangre. Estas evidencias físicas, en combinación con relatos de encuentros en plena noche, han dado pie a una serie de teorías sobre la existencia de una criatura desconocida que se alimenta de la vitalidad de los animales. Entre los testimonios más destacados, se cuentan episodios en los que la figura del chupacabras fue vista moviéndose sigilosamente entre las sombras, apenas perceptible ante la vista. Algunos testigos afirman haberlo observado acechando en los campos, mientras que otros relatan haber escuchado ruidos extraños, crujidos y susurros que, en medio del silencio nocturno, resultaban escalofriantemente distintos a los sonidos habituales de la naturaleza. Estas experiencias, aunque dispersas en el tiempo y el espacio, han contribuido a tejer un relato colectivo que confiere a la criatura una presencia casi mítica. La variabilidad en las descripciones ha llevado a que muchos investigadores consideren que el chupacabras podría ser la amalgama de diversas experiencias y miedos.
Por ejemplo, en algunas regiones se habla de un ser con rasgos más caninos, mientras que en otras se le atribuyen características propias de reptiles. Esta dualidad ha generado intensos debates. ¿Será posible que varios animales, afectados por enfermedades o mutaciones, se hayan confundido entre sí y hayan dado lugar a este mito? ¿O estamos ante la manifestación de un solo ser con habilidades para adaptarse y transformarse según la percepción de quien lo observa? Las recreaciones artísticas y las imágenes difundidas en medios y redes sociales han jugado un papel crucial en la consolidación de la imagen del chupacabras. Aunque muchas de estas representaciones se basan en testimonios orales y en fotografías de baja resolución, logran transmitir la atmósfera de misterio y el temor que envuelve cada relato. Cada nuevo avistamiento, por más vago que sea, se suma a la narrativa, fortaleciendo la idea de que la criatura podría estar al acecho, esperando el momento oportuno para reaparecer. Al analizar estos testimonios, es importante destacar el papel que juega la percepción humana en la interpretación de lo inexplicable. La mente ante lo desconocido tiende a llenar los vacíos con elementos de la cultura, la tradición y el miedo. Así, lo que en un momento dado puede ser interpretado como un simple animal herido, en otro se transforma en el enigmático chupacabras, dotado de cualidades casi sobrenaturales. En definitiva, la sección de descripciones y relatos de avistamientos nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias individuales se convierten en parte de un relato colectivo. Cada testimonio, con sus matices y particularidades, añade una pincelada al retrato de una criatura que, más allá de su apariencia física, encarna el misterio y la incertidumbre de lo que aún no comprendemos del todo. Ahora llegamos a una de las partes más complejas y debatidas de nuestro recorrido: las teorías y explicaciones sobre la posible existencia del chupacabras. Aquí se enfrentan dos grandes corrientes de pensamiento. Por un lado, están aquellos que defienden que la criatura es real, un ser desconocido para la ciencia, y por otro, quienes sostienen que el mito es producto de interpretaciones erróneas y de fenómenos naturales mal comprendidos. Una de las teorías más extendidas sostiene que el chupacabras es, en realidad, una especie aún por descubrir. Según esta hipótesis, se trataría de un animal exótico, capaz de sobrevivir en ambientes extremos y adaptarse para pasar desapercibido en zonas remotas. Los defensores de esta idea argumentan que, al igual que se han encontrado animales sorprendentes en regiones inexploradas, es posible que el chupacabras sea una especie críptica, oculta entre las sombras y lejos de la mirada de la ciencia convencional. Sin embargo, existe otra vertiente, de corte más racional y científico, que propone que muchos de los supuestos avistamientos pueden explicarse a partir de casos conocidos de animales afectados por enfermedades o mutaciones. Por ejemplo, algunos veterinarios señalan que ciertos animales como coyotes o perros salvajes pueden sufrir de sarna o de otros padecimientos que alteren su apariencia normal, dotándolos de un aspecto extraño y deteriorado. Esta hipótesis resulta particularmente interesante porque se apoya en evidencias palpables: las marcas de mordeduras, la pérdida de pelo y la presencia de lesiones en el ganado, todos signos que podrían corresponder a animales enfermos más que a criaturas de otro mundo. Pero el abanico de teorías no se detiene aquí. También encontramos explicaciones que rozan lo paranormal y lo extraterrestre. Algunos ufólogos y aficionados a lo oculto han planteado que el chupacabras podría ser una entidad proveniente de otro planeta o, incluso, el resultado de experimentos secretos. Según esta línea de pensamiento, las habilidades atribuidas a la criatura, como su velocidad extraordinaria y su capacidad para desaparecer sin dejar rastro, serían indicios de una tecnología o de una biología que trasciende los límites conocidos. Aunque esta teoría no cuenta con el respaldo de la comunidad científica mayoritaria, ha logrado captar la atención del público y alimentar numerosas discusiones en foros y encuentros especializados. La coexistencia de estas explicaciones tan dispares es, en sí misma, un reflejo de la complejidad del fenómeno. ¿Cómo es posible que un mismo ser pueda ser interpretado de maneras tan radicalmente distintas? La respuesta parece residir en la interacción entre el conocimiento científico, la cultura popular y el poder del miedo. En tiempos de incertidumbre, cuando los avances tecnológicos nos permiten descubrir nuevos horizontes y al mismo tiempo revelan lo poco que sabemos, la mente humana tiende a buscar respuestas en lo extraordinario. Así, el mito del chupacabras se convierte en un espejo de nuestras inquietudes más profundas, una representación de ese anhelo por comprender lo inusual y lo inexplicable. Durante este segmento presentaremos entrevistas y declaraciones de expertos en criptozoología, biólogos y antropólogos, quienes analizan los diferentes aspectos del fenómeno.
Algunos de ellos destacan la importancia de estudiar los avistamientos con rigor científico, mientras que otros insisten en que el misterio del chupacabras es, en última instancia, un reflejo de cómo interpretamos lo desconocido a través de filtros culturales y emocionales. Se han realizado estudios de campo en diversas zonas donde se han reportado encuentros con el chupacabras. Los investigadores han recolectado muestras, analizado restos y comparado las heridas de los animales con patrones conocidos de agresión por parte de animales comunes. Los resultados, aunque no concluyentes, apuntan a que en algunos casos podrían tratarse de coyotes u otros mamíferos afectados por enfermedades que alteran su fisonomía. Sin embargo, estos estudios no logran explicar todos los detalles de los relatos, dejando un espacio para la especulación y para nuevas hipótesis. Lo fascinante de este debate es que a medida que se aportan nuevas evidencias y se difunden más testimonios, la imagen del chupacabras continúa evolucionando. La interacción entre la ciencia y lo inexplicable genera una tensión creativa que mantiene vivo el mito. Cada nueva fotografía borrosa, cada vídeo nocturno y cada relato anónimo en Internet se suman al acervo colectivo, impulsando a quienes buscan una explicación a seguir investigando y debatiendo. Para muchos, la verdadera importancia del fenómeno no radica tanto en demostrar o refutar la existencia del chupacabras, sino en comprender cómo se construyen los mitos en la era moderna. En un mundo en el que la información viaja a la velocidad de la luz, las barreras entre lo real y lo imaginado se desdibujan, y lo extraordinario se vuelve parte del día a día. Así, la leyenda del chupacabras no es solo un misterio biológico, sino también un fenómeno cultural que revela nuestras ansiedades, creencias y el incesante deseo de explorar lo desconocido. En definitiva, la sección de teorías y explicaciones nos desafía a mantener una mente abierta. Ya sea que te inclines por la explicación científica de mutaciones y enfermedades, o te sientas atraído por la posibilidad de que estemos ante un ser de origen extraterrestre, lo cierto es que el misterio del chupacabras continúa siendo una invitación a explorar los límites de nuestro conocimiento y a cuestionar lo que damos por sentado. El chupacabras ha trascendido las fronteras de lo puramente biológico para convertirse en un verdadero icono cultural. Su imagen se ha difundido a través del cine, la literatura, el arte urbano y, por supuesto, las redes sociales, convirtiéndolo en uno de los mitos contemporáneos más reconocibles. Desde su aparición en los medios de comunicación, la figura del chupacabras ha sido reinterpretada en múltiples formatos. En el cine y la televisión, por ejemplo, se le ha dado un carácter casi legendario, presentándolo como un ser enigmático que desafía las leyes de la naturaleza. Estas representaciones han logrado capturar la atención de audiencias de todas las edades, al combinar elementos de terror, suspense y fantasía. Libros y cómics han aprovechado la ambigüedad del mito para crear narrativas que mezclan la ciencia ficción con el terror, reflejando así la dualidad inherente a la leyenda. Además, la era digital ha jugado un papel crucial en la difusión y transformación del fenómeno. Memes, vídeos virales y debates en foros han permitido que cada nuevo relato o imagen del chupacabras se comparta y analice en tiempo real. Esta interactividad no solo alimenta el misterio, sino que también invita a la reflexión sobre cómo se construyen y se difunden los mitos en la sociedad moderna. En muchas comunidades, especialmente en zonas rurales, el chupacabras se ha convertido en un elemento de identidad cultural, una especie de símbolo que une a sus habitantes en torno a un relato compartido. El impacto cultural del chupacabras va más allá del entretenimiento. Para muchas personas, la leyenda representa el enfrentamiento entre lo conocido y lo desconocido, una metáfora de los miedos colectivos que surgen en tiempos de cambio y crisis. Es una manifestación de la necesidad humana de encontrar explicaciones ante lo inexplicable, de transformar el terror en narrativas que, aunque misteriosas, ayudan a dar sentido al mundo. En resumen, la presencia del chupacabras en la cultura popular es una prueba de que los mitos modernos tienen la capacidad de trascender las barreras del tiempo y del espacio. Su imagen se adapta a los nuevos lenguajes y medios, manteniéndose vigente y siempre lista para sorprender a nuevas generaciones. Al llegar al final de este recorrido, nos enfrentamos a una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva: ¿qué es el chupacabras? ¿Un ser real, aún por descubrir, o simplemente el reflejo de nuestros miedos y de la necesidad de explicar lo inexplicable? La respuesta, como ocurre con muchos mitos, se esconde en la intersección de la realidad y la imaginación. Durante este vídeo hemos explorado orígenes históricos, relatos de avistamientos y teorías que oscilan entre lo científico y lo paranormal. Cada testimonio y cada imagen, por borrosa que sea, ha contribuido a construir un relato que sigue evolucionando con el tiempo.
Lo que para algunos es un simple error de interpretación de la naturaleza, para otros es la prueba de que aún existen misterios en nuestro mundo, esperando ser descubiertos. La verdadera fuerza del mito del chupacabras radica en su capacidad para despertar la curiosidad y el asombro. Nos invita a cuestionar lo que damos por sentado, a mantenernos abiertos a la posibilidad de que lo desconocido esté más cerca de lo que imaginamos. Más allá de demostrar o refutar su existencia, lo importante es la reflexión que nos provoca, la constante búsqueda de respuestas en un universo lleno de enigmas. Queremos invitarte a que compartas tus opiniones y experiencias en los comentarios. ¿Crees que hay una explicación racional detrás de los avistamientos, o prefieres dejarte envolver por el misterio de lo inexplicable? La discusión es parte esencial de este fenómeno, y cada punto de vista enriquece el debate. Si algo nos deja este recorrido es que en el mundo de lo inexplicable, la verdad puede ser tan múltiple y cambiante como las sombras en la noche. El chupacabras, ya sea fruto de mutaciones, de un ser extraterrestre o de una imaginación colectiva exacerbada, nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es infinita y que a veces el misterio es lo que nos impulsa a avanzar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la leyenda del chupacabras. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando juntos los secretos y misterios que el mundo esconde. Y recuerda, en cada sombra se esconde una historia, y en cada historia, un pedazo del enigma que nos hace humanos.